Buenos días, estimados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Estamos un día más, con el favor de Dios, leyendo y reflexionando acerca de esos textos que han creado confusión a través de los siglos, ¿verdad? Usted y yo no tenemos culpa en sí mismos, pero sí somos responsables de cotejar las Escrituras, como dijo el Señor Jesús, ¿no? De inquirir, ¿verdad? Profundizar, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ella, las Escrituras, la Biblia, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Y el texto en cuestión, que vamos a debatir un poquito, vamos a reflexionar, está en el libro o la carta a los romanos del apóstol Pablo, en su capítulo 9, versículo 1, y dice así, en la versión Reina Valera, del año 60, que es la que más se usa en el mundo hispano. Dice así las Escrituras según esta versión, capítulo 9, versículo 5. Ahora bien, el contexto habla de la tristeza que tiene Pablo y su conciencia de que ve que el Evangelio no avanza entre los judíos, es decir, no tiene demasiado éxito, más bien poco. Y él es uno de ese remanente, pocos que han creído en el Mesías Yeshua, Jesús, como nosotros lo conocemos en castellano, ¿verdad? Entonces está hablando de eso, y él quisiera que los de su nación, los de su estirpe, pues venga a este conocimiento tan glorioso del Mesías, el Hijo de Dios. Y el versículo, él dice que son mis hermanos, mis parientes según la descendencia carnal. El versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y el verso 5, que es el que vamos a estudiar un poquito, dice así, de quienes, es decir, de estos israelitas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, ¿es amén o no es amén? Aquí dice amén. Ahora, vamos a ver si esto es así, o, como trato de mostrar, aquí ha habido un error a través de los siglos, acerca de esa... Discúlpenme ustedes, los trinitarios, hermanos, a quien amo. He estado como 17 años en el trinitarismo y no soy un converso resabiado, ¿verdad? O dolorido, ¿no? Con odio o con resentimientos, ¿no? Oh, Dios me libre. Gracias a Dios. Pero es la vaca sagrada de un cristianismo mayoritario, y es el trinitarismo. Y en mi opinión, como he tratado de demostrar en los dos últimos vídeos, en este está para mí muy claro, o bastante claro. Vamos a ver si es así. Entonces, vamos a leer algunas versiones. Por ejemplo, esta versión que tengo aquí en casa, ustedes pueden ir a internet, y hay cientos, no sé cuántas. Ustedes pueden allí cotejar y contrastar, pero la versión que está bastante denostada por los que siguen el texto tradicional de Reina Valera es la versión nueva internacional. Nueva versión internacional yo tengo del año 99, ¿verdad? Y así dice esta versión, que algunos pues dicen que no es fiel a la Reina Valera del siglo XVI. Dice así, de ellos, habla de los israelitas y los judíos también, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana,
nació Cristo. Gloria al Señor. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Alabado sea por siempre. Bueno, vemos que aquí sigue este término. Aquí no se atreven ellos a cambiar ni una coma, prácticamente una versión más modernizada, pero dice lo mismo. Iremos a una de las versiones más afamadas en el cristianismo como es católico, que fundamentalmente es del credo de Nicea, Calcedonia, etc., de todos los siglos a partir del siglo IV. Gloria al Señor, pues es la de Editorial Mensajeros del año edición de 2009, ¿verdad? Es conocida como la Biblia de nuestro pueblo. Bueno, ahí probablemente que se ve al revés. Y dice así esta versión, vamos al 4, son israelitas adoptados como hijos de Dios según su presencia, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de su linaje carnal desciende el Mesías. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Dígame usted, ya que no se le parece en nada, ni una ni otra. Aquí lo que expresa es una doxología, una alabanza muy propia del apóstol Pablo y de los judíos de su tiempo, sea al principio de sus cartas o escrito o al final, suelen introducir doxologías, que decimos en castellano, alabanzas a Dios por lo que ha hecho, por lo que es, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice, sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Aquí se puede decir yo el amén. Pero claro, los que creen en la divinidad, es decir, que Cristo, el Mesías, Jesús, es Dios mismo, lo cual, por lógica, diríamos que es el Padre. Y le viene muy bien a los de la unicidad. A los trinitarios remarcan su creencia de la Trinidad, a los unicitarios su creencia en que Dios es todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a los que están plagados de esta doctrina, llamado el mensaje, del atardecer, etcétera, tiene diferentes nombres, que sigue la línea de William Branham, el cual él afirma una y otra vez que no es trinitario, no es unicitario, no es dualista, y que la novia tiene que salir de estos ismos. Entonces, ¿por qué en el mensaje no siguen el consejo de su profeta? ¿Por qué no seguimos el mensaje de nuestro profeta de ese tiempo? Porque estamos todavía agarrados a esas tradiciones unicitarias y trinitarias. Y no podemos entender que Jesucristo es una parte de Dios, pero no es el Padre. Esencialmente, sí lo es, claro, pero no es el Padre. Por lo tanto, no es todo Dios, el único y verdadero Dios. Esta versión lo deja bastante claro. Hay otra versión también, una que es muy conocida, la Biblia de Jerusalén. Mi edición, mi versión es del año 75, ya bastante antigua. Dice así, vamos al versículo 5 directamente, y los patriarcas, de los cuales, de esos patriarcas, también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos. Amén. Aquí lo dice un poco distinto a la versión que hemos leído de la Biblia de nuestro pueblo, pero desde luego no declara que el Cristo según la carne es Dios por todos los siglos. No, no, no. Aquí hay una doxología al final, ¿verdad? Pero él dice que Cristo está sobre todas las cosas. Claro que sí. El Padre le ha concedido ese privilegio, gloria al Señor, porque Dios está en Cristo y estuvo reconciliando al mundo consigo mismo. Podemos seguir, por ejemplo, otra versión muy afamada,
y la versión mejor, seguramente, de su aparato crítico en el mundo católico, es la versión Cantero Iglesias. Vamos aquí a parar un poco, porque estamos haciendo por Facebook y luego es difícil de subir. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar, hermanos, un momentito. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos de nuevo, estimados. Nos habíamos quedado para leer en la Biblia, Sagrada Biblia, de los profesores Cantera e Iglesias. Dos preciosos hermanos ya afinados, dejaron un gran legado como traductores. Vamos a leer en el capítulo 9, una vez más, de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo. Vamos a leer también el 4, como antes. Y de ellos desciende, el 4 dice, porque son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial y la presencia esplendorosa de Dios, y las alianzas, y la legislación, y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas, y de ellos desciende según la carne el Mesías. Dios, que está sobre todo, sea bendito por todos los siglos. Amén. De nuevo, vemos aquí, entre paréntesis, una doxología, una alabanza a Dios que ha hecho posible todas estas cosas. A través, vamos a decirlo así, de una pequeña nación piloto, una nación que debía ser luz a las naciones, ejemplo de vida a todos los pueblos, no porque ellos, como dice, sean más y mejores, sino así le plació a Dios, ¿verdad? Al menos ese pueblo, con toda su ignorancia en el desierto, le dijeron a Dios y a Moisés, sí, amén, haremos lo que Él nos diga. Ahí se ataron, ahí hicieron un pacto, una alianza, pero ellos dijeron, sí, gloria, ¿qué hubiera dicho España? ¿Qué hubiera dicho Inglaterra? ¿Qué hubiera dicho otro país, no sé, de África, de otro lugar? Se hubieran comprometido con Dios como aquellos, estaría por ver. Pero bueno, las cosas han sucedido así, y la gloria sea para nuestro Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Así que está muy claro que el Mesías desciende humanamente de esa estirpe, y a todo esto exclama esta versión, que Dios, que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Al estilo judío, Baruch Hu, bendito sea Él. Baruch Hu Elohim. Vamos a ir a más versiones. Vamos a ver, esta es el Nuevo Testamento de David H. Stern, el Nuevo Testamento judío. Él hace un intento de traducir del griego al hebreo y luego del hebreo al español. A ver, con más o menos saldría. Y un gran esfuerzo. Él dice así en su versión, capítulo 9 de Romanos, versículo 5. Los patriarcas les pertenecen, y de ellos, en lo que se refiere a su descendencia física, vino el Mesías, que está sobre todos. Alabado sea Adonai por siempre, amén. O alabado sea el Eterno, por siempre, amén. Aquí habla de que el Mesías está sobre todo. En la versión Cantera, Iglesias, dice, Dios está sobre todo. ¿Podríamos hacer algo intermedio? ¿Podríamos hacer un puente de unión? Podríamos. No sería injusto. Es decir, quien está sobre todas las cosas es Dios a través de su Hijo. Pero el Dios que es bendito por los siglos es el único Dios, a quien llamamos Padre, Padre nuestro. Vamos a ir terminando ya, leyendo, por ejemplo, otra versión, más en paráfrasis, de los profesores. Vamos a ver, quiero decirles cómo se llaman exactamente. Es Alonso Schockel y Juan Mateos. En su Biblia, ¿verdad?, ya de hace bastantes años, ha habido renovaciones, y en el capítulo 9, versículo 5, ellos
plasman así el texto de una manera que se pueda entender lo mejor posible. Dice así: suyos, hablando de los israelitas, suyos son los patriarcas, y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano. ¿De quién? De los israelitas. Repetimos: suyos son los patriarcas, y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Amén. ¿Bendito quién? Bendito Dios el soberano. Gloria al Señor. Pero no hace aquí una deidad más de Jesucristo, o una deidad con Jesucristo, sino que el mensaje apostólico es la deidad, que es Dios, en Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. A lo más que puede llegar un judío es ahí, no más. Lo demás, como dije en el vídeo anterior, es filosofía que se adherió, aparte de la religión de Constantino, que era adorador de otros dioses, especialmente de la soldadesca, Mitra, está lleno de mitraísmo. Y luego sobre todo los apologistas del siglo II y III en adelante, lo que hicieron es una mezcolanza con el hebreo, pero metiendo a Aristóteles y metiendo a Platón, que se contradicen muchas veces muchas cosas. O sea, es una concepción aristotélico-platónica. Y esto es paganismo. Lo podemos disfrazar de filosofía muy guay, como dicen los jóvenes por aquí, por estos lugares del mundo. Pero paganismo, al fin y al cabo, a la ley y al testimonio. Si no es así, es que no les ha amanecido. Por lo tanto, es una dosología. Gloria al Señor. Aquí Mateos, que es el que traduce mayoritariamente el Nuevo Testamento, expresa que el Dios único y verdadero también nos viene de los israelitas, el cual es bendito por los siglos. Gloria al Señor. Y ya uno más, que es el Nuevo Testamento de la Biblia griega Septuaginta. Vamos a ver el versículo 4, el que le antecede al 5, obviamente, dice que son israelitas a los que pertenecen la adopción filial y el esplendor y los pactos y la legislación y el culto y las promesas. Algunos me dicen: ¿cómo tenemos que hacer el culto? Aquí lo dice. Aquí tienes el ejemplo. Mira a ver cómo lo hacían ellos. Mira a ver. Dice que le pertenece el culto y las promesas, plural. Versículo 5. Ahí vamos. A los que pertenecen los padres, patriarcas, y de los que desciende el ungido, que es Cristo Mesías, dice el ungido según la carne, que está sobre todas las cosas. Aquí, la versión griega más antigua que tenemos o que conocemos en parte, esta versión que está editado por Sígueme, ¿verdad?, de la Septuaginta, de todos los libros, Natalio Fernández Marcos, María Victoria Espotorno Díaz Caro, José Manuel Cañas Reillo, eruditos españoles que han traducido del griego todas las escrituras, o sea, la Septuaginta o de los 70, la Biblia de los cristianos. Llegando aquí, ellos exclaman y dicen que está sobre todas las cosas. ¿Quién? El Mesías. Y a continuación hacen la zoología. Dios bendito por los siglos, amén. Dios sea bendito por los siglos, amén. Todo muy parecido, ¿verdad? Entonces,
tenemos que seguir la línea que hemos mostrado ya en Apocalipsis 1.8, en Tito 2.13 y ahora en Romanos 9.5. Gloria al Señor. Sí, hermanos, así es la verdad. Es así. Lo mejor, lo mayoritario, que un texto espurio que está obviamente de escriba en escriba y no pueden negar su dogma, gran dogma, y por eso no pueden aceptar la realidad. Esta traducción de Reina Valera que hemos leído al principio y que tenemos en nuestras manos, estimados hermanos y amigos, es más bien una interpretación o una deducción teológica trinitaria sobre la divinidad de Cristo. Pero el texto griego no apunta a esta deducción teológica, sino que expresa una doxología, una alabanza. Desciende, según la carne, el Cristo Mesías, Dios que está sobre todo, bendito sea por los siglos, amén. Esto expresa la versión crítica, como hemos leído, de Canteras, otras ediciones, como hemos leído la última, ¿verdad?, de la versión de los 70 o Septuaginta. Gloria al Señor. En lo humano nació el Mesías y suyo, de ello, es el Dios soberano, bendito por los siglos. Amén. Así de sencillo y de claro, hermano. Yo entiendo que esto es duro para muchos y mi propósito no es molestar, es atreverme a que los vituperios caigan sobre mi vida por negar la Trinidad, con su triunidad, como quieran llamarlo, la unicidad y la dualidad, e irme por el camino que está por el medio, el más peligroso, pero para mí el verdadero, que también nuestro amado hermano William Branham claramente enseñó, aunque él tenía la versión de King James y obviamente tenía que leer que Dios se hizo carne, que eso está en 1 Timoteo 3:16, el cual vamos a disertar otro poco dentro de unos días, si Dios nuestro Señor lo permite. Muchas gracias, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Amén. Gracias, hermanos. Shalom, shalom.